tercera conferencia sobre historia de la Iglesia. En nuestra última conferencia aprendimos acerca de los padres. Los padres incluyen los padres apostólicos, los apologistas, los padres griegos y los padres latinos. Nosotros clasificamos a los padres en estos grupos. Hablamos de los tres primeros y hoy estudiaremos a los padres latinos. 9, número romano. Los padres latinos. 1, Tertuliano. Si observamos su vida, aprendemos que Tertuliano nació en Cartago alrededor del año 160. Su padre era un centurión y su madre era pagana. Se convirtió en un creyente a la edad de 40 años. Resumamos sus puntos de vista sobre la fe. En su doctrina del pecado, sostuvo que la desobediencia de Adán, el progenitor, era la causa de la discordia entre Dios y el hombre. Afirmó que el alma es heredada de los padres. Dijo que el pecado también se hereda, pero el pecado no está en el cuerpo. Formuló la doctrina de la Trinidad. Tertuliano estaba en contra del bautismo infantil. 2. Cipriano. Echemos un vistazo a su vida. Nació en Cartago en el año 200, en el seno de una familia adinerada. Era profesor de retórica, literatura y derecho. Se convirtió en obispo de la iglesia de Cartago alrededor del año 248. La persecución ocurrió alrededor del año 250 y debido a esta persecución, Cipriano fue al desierto y alentó a la iglesia con sus cartas. Cipriano es famoso por su eclesiología. Vamos a cubrir brevemente su eclesiología. Cipriano sostuvo que solo dentro de la iglesia está la salvación. Dijo que el que abandona la iglesia es un ajeno y un enemigo. Dijo que quien no llama a la iglesia su madre, no puede llamar a Dios su padre. Dijo que, así como la gente que estaba fuera del arca de Noé pereció, los que están fuera de la iglesia también perecerán. Afirmó que no había otra iglesia aparte de la Iglesia Católica. Dijo que como la iglesia fue fundada a través de los obispos, no hay iglesia sin obispos. También argumentó que es inválido el bautismo de las iglesias separadas o herejes. Por lo tanto, sostuvo la unidad de la iglesia y se convirtió en el originador del concepto de la Iglesia Católica. Hasta ahora hemos estudiado los 4 tipos de padres. Comparemos a estos padres. Primero, tenemos a Clemente. Clemente estuvo activo desde el año 92 al 101. Como obispo de Roma, trabajó para la cooperación de las iglesias. Escribió la segunda epístola de Clemente y su libro de sermones. Luego tenemos a Ignacio. Se sabe que murió alrededor del año 110. Fue obispo de la iglesia de Antioquía y escribió sus 7 epístolas mientras estaba siendo transportado a Roma. El siguiente es Policarpo. Policarpo fue obispo de la iglesia de Esmirna. Fue martirizado en el año 155. Escribió una carta a la iglesia de Filipos. Luego tenemos Papías. Se sabe que murió alrededor del año 150. Fue obispo de la iglesia de Hierápolis. Escribió en 5 libros Explicación de los discursos del Señor y un libro sobre el milenio. El siguiente es Hermas.
Hermas fue discípulo de Pío, obispo de Roma. Murió alrededor del año 140. Escribió Pastor de Hermas, que es sobre el final de los días. El siguiente es Justino. Justino vivió desde el año 100 hasta el año 165. Como filósofo, utilizó la filosofía para evangelizar a Occidente. Escribió la primera apología, la segunda apología y diálogo con Trifo. Nuestra siguiente figura es Tasiano. Vivió del año 110 al 172. Vivió en Roma. Tasiano escribió Discurso a los griegos y Diatesarón. Luego tenemos a Ireneo. Ireneo nació en el año 155 y murió en el año 202. Era discípulo de Policarpo. Ireneo escribió un libro titulado Reclamaciones por la paz de la Iglesia y contribuyó a la teología latina. También escribió un libro que estaba en contra de las herejías. El siguiente es Clemente. El primer Clemente es Clemente de Roma, y ahora estamos hablando de Clemente de Alejandría. Murió en el año 213. Escribió Exhortación a los griegos, Paidagoge y el Stromata. Luego tenemos a Orígenes. Orígenes nació en el año 185 y murió en el año 254. Evangelizó Arabia. También fundó una escuela de teología en Cesarea. Escribió lo que se llama Hexapla. Escribió un texto apologético sobre la doctrina. El siguiente es Tertuliano. Tertuliano vivía en el norte de África. Escribió la Apología. Por último tenemos a Cipriano. Cipriano vivió desde el año 200 hasta el año 258. Fue obispo de Cartago. Escribió 81 epístolas para la unidad de la Iglesia y organizó reglas para la Iglesia. Número romano 12. Herejes y sectas. 1. Herejes judaicas. Primero, los ebionitas. La palabra ebión significa pobre en hebreo. Los ebionitas rechazaron la doctrina de Pablo. Parece que solo han usado el Evangelio según Mateo. Hablemos de su doctrina. Los ebionitas se adhirieron a la ley y practicaron la circuncisión. Ellos guardaban el día de reposo y practicaban el ayuno. Interpretaron la ley literalmente. Ellos negaron el nacimiento virginal de Cristo. Los ebionitas negaron la divinidad de Cristo y solo reconocieron su naturaleza humana. Dicen que el Señor recibió el oficio de Mesías cuando fue bautizado. Segundo lugar, los elquesaites. Los elquesaites dijeron lo siguiente. Dijeron que Jesús era Adán, que volvió como una persona, y afirmaron que Él puede venir otra vez en la carne. Realizaron la circuncisión y guardaban el día de reposo y practicaban el ayuno. De esta manera, los herejes judaístas guardaban la ley, guardaban el día de reposo y ayunaban rigurosamente. En tercer lugar, los gnósticos, gnosticismo. Gnosis significa conocimiento en griego.
Esto no se refiere al conocimiento de la Biblia, sino que se refiere al conocimiento misterioso y sobrenatural. Ellos combinaban la astrología popular, la magia y la filosofía y la cosmología dualista persa con la doctrina cristiana para formar una filosofía religiosa. Su doctrina es la siguiente. Ellos negaron los elementos judaístas del Antiguo Testamento. No reconocían la realidad del sufrimiento y la resurrección corporales de Jesús. Además, daban mucha importancia al ascetismo y al libertinaje. Estaban interesados en lo siguiente. Reflexionaban en el por qué el universo creado por Dios tenía pecado y desastres. También reflexionaban en cómo recibir la salvación en esta situación. Además, no miraban la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento desde una perspectiva teológica tradicional, sino que la interpretaron desde su propia perspectiva. Ellos afirmaban lo siguiente: un eón emanó de la deidad y se separó de la deidad para alcanzar el nivel más bajo. Ellos dijeron, debido a que este tipo de deidad emanada creó el universo es imperfecto. Ellos decían, el Dios creador del Antiguo Testamento es un Dios inferior. Y ellos dijeron, Cristo del Nuevo Testamento es el Dios supremo. Ellos declararon, el cuerpo de Cristo no existió, solo parecía ser así. Dijeron lo siguiente acerca de la redención. La salvación de la humanidad consiste en ser liberado de las ataduras materiales y regresar a Dios. Dijeron que esto se cumple a través del conocimiento. Al hacer esto, clasificaron a la humanidad en 3 grupos. Primero, hay gente carnal, luego hay personas espirituales. En tercer lugar, hay personas psíquicas. 2. Sectas partidistas de la Iglesia. Las sectas de la Iglesia, afirmando ser santos, se separaron de la Iglesia. Estas sectas son el montanismo, el novacianismo y el donatismo. Explicaremos uno por uno. Primero, montanismo. Montano de Frigia fundó el montanismo alrededor del año 156. Su doctrina era idéntica a la del catolicismo romano. Abogaban por el resurgimiento del cristianismo primitivo y rechazaron el gnosticismo. Cumplían reglas estrictas. También se oponían al sistema jerárquico dentro de la Iglesia. Estas personas fomentaban el ayuno y el ascetismo, prohibían casarse por segunda vez y enfatizaban el ascetismo. En segundo lugar, novacianismo. Explicaremos cómo se formó esta secta. La secta fue creada durante la época del emperador Decio. La Iglesia de este periodo de tiempo fue perseguida, lo que produjo muchos apóstatas. Como la persecución llegó a su fin, la gente estaba dividida en cuanto a cómo iban a tratar a los apóstatas, cómo iban a dejar que regresen a la Iglesia. Sobre este asunto, los obispos de la Iglesia romana y la mayoría de los obispos de Oriente y Occidente decidieron ser generosos. En otras palabras, permitieron que las personas regresaran si se arrepentían. Sin embargo, Novaciano argumentó firmemente que deberían mantener las reglas. Los obispos de Roma celebraron varias reuniones. Decidieron despedir a Novaciano y aceptar a los apóstatas
que se arrepintieron. Tercer lugar, donatismo. El donatismo surgió por la misma razón que el novacianismo. Los seguidores del donatismo sostuvieron la fuerte opinión de que no podían perdonar a aquellos que abandonaron la Biblia durante la persecución de la Iglesia. Afirmaban que una iglesia a donde pertenecen los pecadores se había apartado de Dios, por lo tanto, los pecadores debían ser expulsados de la iglesia. También dijeron que los bautismos realizados por estos apóstatas son inválidos. 3. Maniqueísmo. Esto es paganismo. El paganismo tiene la apariencia de una iglesia, pero es completamente diferente. Primero hablaremos del maniqueísmo. El maniqueísmo es una religión que se formó en el siglo III en el oriente del Imperio Romano. El maniqueísmo tenía ideologías que eran similares a las del gnosticismo. Sin embargo, sus raíces son diferentes. El gnosticismo fue influenciado por la filosofía griega, mientras que el maniqueísmo fue influenciado por las religiones orientales. Las ideas vinieron de las religiones orientales de Persia. Esta religión fluyó hacia el oeste y entró en contacto con el cristianismo. Adoptó elementos del cristianismo y formó una secta. El fundador es Maní. Por esta razón la secta se llama maniqueísmo. Maní nació en el año 216 y murió en 276. Era el hijo de un aristócrata persa. Dijo que recibió revelaciones desde cuando tenía 19 años hasta cuando tenía 24 años. Viajó por la India y China y tuvo muchos seguidores. El palacio persa le dio la bienvenida. Sin embargo, fue asesinado por el odio de sus oponentes. Hablaremos sobre su doctrina. El maniqueísmo se basa en el dualismo persa. Sostiene que el mundo es un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. Dijeron que la humanidad se formó desde que la fuerza del mal, el diablo, entró al mundo de la luz. Afirmaron que el nirvana era la única forma en que la vida podía regresar. Abogaban por el ascetismo para alcanzar el nirvana. Su ideología se extendió a muchas regiones. Llegó a Mesopotamia, Siria, Palestina, Egipto, África del Norte y España. Esta idea siguió extendiéndose hasta el siglo XIII. 13. Número romano, la Biblia y el credo. 1. La Biblia. A. La compilación de la Biblia. Es el proceso por el cual la Biblia fue canonizada en 66 libros. Durante los cultos dominicales, la iglesia primitiva leía la colección de los dichos y hechos de Jesús. Cerca del año 160 fueron compilados Mateo, Marcos, Lucas y Juan para formar los 4 evangelios. Marción, el hereje, incluyó en su Biblia las epístolas de los apóstoles, las epístolas paulinas. La compilación del Nuevo Testamento se completó durante la época de Tertuliano. B. El fragmento muratoriano es la prueba de que el Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros. En el año
1740, el historiador italiano Muratori descubrió esto. Lo descubrió en una biblioteca de Milán. El fragmento muratoriano incluye varios libros del Nuevo Testamento. Incluye los 4 evangelios, Hechos, las 13 epístolas paulinas, Judas, Segunda de Juan y Apocalipsis. C. El Peshito. El Peshito es una copia traducida del Nuevo Testamento que se hizo en Edesa antes de mediados del segundo siglo. Es una versión siríaca de la Biblia. Estamos hablando de una copia traducida de la Biblia. A través de Peshito podemos saber cómo eran las traducciones de la Biblia antes de que se estableciera la canonicidad de los 66 libros de la Biblia. El Peshito incluye los siguientes libros del Nuevo Testamento: los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan; Hechos, las 13 epístolas paulinas, Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro y Primera de Juan. Luego se agregaron Judas, Primera de Pedro, Segunda y Tercera de Juan. Veamos el tema del canon. El canon que los protestantes conocemos consta de 66 libros. El término que usamos es canon. El vocablo viene de la palabra griega canon. Canon significa vara recta o caña. Hoy lo llamaríamos un estándar de medición. La palabra griega canon fue usada para que la Biblia significara regla o medida. Gálatas 6:13, Primera de Corintios 10:13. La Iglesia comenzó a usar el canon para significar principios que definen actos de fe y amor. El término canon se usó para referirse al Nuevo Testamento, incluso también hasta el tiempo de Constantino el Grande. Cuando los padres hablaban de canon, se referían al Nuevo Testamento. Por lo tanto, canon significa estándar, principios fundamentales y una lista de libros que registran los principios fundamentales. Los concilios de la Iglesia determinaron que los 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos hoy son canon. Por supuesto, debemos recordar que no son 27 libros por haber sido determinado así por los concilios de la Iglesia, sino más bien, ya que los 27 libros fueron naturalmente aceptados como Biblia, los concilios determinaron que sólo estos 27 eran canónicos. En el año 382, la Iglesia Oriental decidió en el Concilio de Roma que los 27 libros forman el canon del Nuevo Testamento. El Concilio de Cartago decidió los 27 libros del año 395. Entonces, ¿cuáles eran los criterios para definir los 27 libros del Nuevo Testamento como canónicos? En primer lugar está el criterio histórico. ¿Los escritores tienen autoridad apostólica? Luego está el criterio interno. El criterio es, ¿tiene la misma inspiración que los apóstoles?
2. Credo. El credo más representativo es el credo de los apóstoles. Cuenta la leyenda que los 12 apóstoles anotaron las normas de su fe en Jerusalén y Pedro llevó este credo a Roma, que se convirtió en el credo de los apóstoles. En aquel tiempo los creyentes que debían ser bautizados tenían que hacer esta confesión de fe. La razón fundamental por la que la doctrina y el credo llegó a existir fue el surgimiento de herejes como Arrio. En respuesta a estos herejes, ellos crearon y usaron doctrina ortodoxa. El credo de los apóstoles parece haber sido confirmado durante el Concilio de Constantinopla en el año 381. Número romano 14. Gobierno de la Iglesia y oficiales de la Iglesia. 1. Gobierno de la Iglesia. A. La soberanía de la Iglesia. La soberanía de la Iglesia se concentró inicialmente en las grandes ciudades. La soberanía de la Iglesia llegó a centrarse en las grandes ciudades porque las grandes ciudades tenían líderes excepcionales. Además, las grandes ciudades eran económicamente prósperas. La Iglesia afirmó que siendo la misma un organismo de salvación, no hay salvación fuera de la Iglesia. También se afirmó que no había iglesia sin obispos. B. Sínodos regionales. Los sínodos regionales son similares a los presbiterios de la Iglesia actual. Los sínodos estaban centrados en las ciudades. Alrededor del siglo IV se reunieron en Cartago, Alejandría, Roma, Antioquía, Galacia, Elberis y Arles. La mayoría de los presidentes de los sínodos eran obispos de grandes ciudades. Si no había obispo, entonces la persona mayor asumía ese papel. 2. Oficiales de la Iglesia. Oficiales de la Iglesia son personas que sirven en la Iglesia. A. Desde el principio, los obispos y los ancianos eran los únicos oficiales. A mediados del siglo III, había un obispo, ancianos y diáconos. A partir de la segunda mitad del siglo III, las posiciones de oficio se subdividieron para formar posiciones ordenadas de obispos, ancianos y diáconos. B. Vamos a explicar los derechos de cada uno de los oficiales. Primero, tenemos al arzobispo. El arzobispo supervisaba a todos los obispos de la región. Era responsable de la ordenación, organizar la asamblea una vez cada 2 años y presidía la asamblea. Luego tenemos pastores. Los pastores servían mediando entre Dios y el hombre. Luego tenemos obispos. Como jefe del gobierno de la Iglesia, los obispos administraban, predicaban sermones y participaban en consejos. Luego tenemos ancianos. Los ancianos manejaban los servicios y eran responsables de las ordenaciones. También enseñaban a los creyentes. Número romano 15. Culto y sacramentos. 1. Culto. A. El lugar del culto. En los primeros tiempos la adoración se celebraba en la casa de un individuo, en una casa alquilada o en la sinagoga. Después del año 200 después de Cristo, la gente adoraba en un edificio